Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un enlace entre dos ritmos, que son el Maxum y el Malfuf. A petición de un oyente, alguien puso en los comentarios que le gustaría pues, que hubiese pues, enlaces entre dos ritmos, que es algo bastante común dentro de lo que es los solos, de lo que son los ritmos, las combinaciones de ritmos. Entonces, ¡vamos allá! Bien, pues comenzaremos con una variación muy sencillita de Maxum. Recordamos un poco el Maxum, la base. 1, 2, 3 y... Dum, tac, tac, dum, tac, dum, tac, tac, dum, tac. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. ¿Vale? Maxum, base, solo con mano derecha. Bien, tenéis otros vídeos donde podéis ver el Maxum y estudiarlo, ¿vale? Porque este va a ser un poco con una subdivisión que va a ser dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca. Entonces, vamos a repasar esta variación bien lento para que os familiaricéis. Ahí podéis poner stop el vídeo, practicarlo, ¿vale? O poneros en repetición y repitiendo lo que voy a hacer ahora, que es el ritmo Maxum. Con esta variación, 1, 2, 3 y... Dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec. Fijaros que estoy cantando mientras toco, eso es muy importante y deberíais hacerlo para practicar el ritmo y tener pues una interiorización del ritmo para que os sea mucho más fácil poder subdividir y que el próximo ritmo que viene, que es el Malfuf, que es la transición, podáis pensarlo mientras estáis tocando Maxum, que eso es bastante importante. Estar pensando en el siguiente ritmo mientras estás tocando el otro. Entonces, esto se consigue con práctica, cantando mucho el ritmo, ¿vale? Cantando el tiempo, la pulsación. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy, muy lento, muy despacio, ¿vale? Para que lo podáis practicar. Y vamos allá. 3 y... Dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, 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 dum. Acentúo en el tec, ¿vale? ¿Cómo es el Maxum? Dum, tec, tec, dum, tec. Lo demás, subdivisión. Dum, tec, tec, dum, tec, dum, tec, tec, dum, tec, dum, tec, tec, dum, tec, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec. Subimos un poco. No dejéis de relajar los brazos. Es importante que aunque subamos el ritmo, el tempo, no nos agarretemos, ¿eh? Esto no. Suave, pero concisos. Ahí. Como un reloj, intentando siempre que suene la misma potencia de cada sonido. Acentos, no acentos y los dums. Bien. Un poco más. Subimos. Dum, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec. Ok. Este tempo es el que vamos a utilizar para mezclar este ritmo con el Malfuf, que viene ahora, ¿eh? Dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum. Ahí cerramos. No acabamos, no hacemos el enlace. Si bien el ritmo, os voy a hacer Maxum bien lento, paso por paso. Dum, tec, primera parte. Dum, tec, taca, tec, segunda parte. Dum, tec, primera parte. Taca, tec, segunda parte. Tercera parte. Dum, taca, tec. Dum, taca, tec, primera parte. Dum, tec, segunda. Taca, tec, tercera. Dum, taca, tec. Cuarta, taca. Este es el enlace.
Vale, vamos a repasar poco a poco este ritmo. Dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, ¿no? ¿Cómo va los tempos? 1 y 2 y 3 y 4 y, ¿no? Primera parte. 1 y 2 y 3 y 4 y. La primera parte podemos dividir lo que es el ritmo. 1 y. Tiempo y medio. Tiempo y contratiempo. 1 y. ¿Vale? Segunda parte. 1 y 2 y. Tacatec. 2 y. Segundo tiempo y el contratiempo del segundo tiempo. 1 y 2 y 3. Aquí en el 3 es donde vamos a parar para hacer el enlace. Antes os he hecho la subdivisión en 4, Malxum. En el cuarto he parado en el 3, porque es donde vamos a hacer la marca que nos va a hacer subir al ritmo de 2 tiempos, en este caso el Malfuf. Pasamos de un ritmo de 4 tiempos a un ritmo de 2 tiempos. Tenemos que darle a una intención, tanto sea para bailarina, para el oyente, para el músico que nos acompaña, para hacer subir el tempo, para doblar ese tempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Primer Maxum. 1 y 2 y 3 y 4. Y segundo, y 2 y 3 y 4. Y tercero, y 2 y 3 y 4. Y cuarto, y 2 y 3. ¿Vale? Este silencio lo vamos a llenar con un redoble, con una marca, ¿vale? Hay diferentes, os voy a mostrar unas pocas, estamos haciéndolo bien lento, esto, digamos, es un tutorial un poco para iniciación medio, entonces, os voy a mostrar también otros que suelo hacer yo al final del vídeo, para que veáis un poco lo que es, cómo lo hago y qué sentimiento puedes coger, ¿no? Según los redobles, la intención, los golpes, lo que vayas a hacer, pero siempre dando ese muestreo de que va hacia arriba el ritmo, no va hacia abajo. Eso será otro vídeo. Haremos una transición de un ritmo de 4 tiempos a uno de 8, o uno de 2 a uno de 4, ¿vale? Siempre de más a menos. En este caso, de menos a más, ¿vale? A más intención, que son menos tiempos. Bueno, dicho esto, vamos otra vez. 3 y 1... 2, 3, 4, última. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos una marca con el tapado. El tapado no deja de ser un K, ¿vale? El K es este de arriba, el sonido agudo, con mano izquierda. Recordamos, K, mano izquierda, agudo. Tac, mismo sonido, con mano derecha, agudo. Tac, K, ¿vale? Tac, K. Es la mano dominante hace el tac, donde nos posamos la darbuka. La mano no dominante va arriba, con el que florea, ¿vale? Hace los racks. La mano derecha tapa. Entonces, este pop, ¿eh? Pop o tapado, lo podemos hacer de varias maneras. Que lo utilizo yo más para lo que sería subir al Malfuf, es un armónico que sea más alto que el propio armónico que tenemos normal. ¿Vale? En esta darbuka tenemos este tono. Lo que queremos hacer es subir el tono. Ahí lo tenéis que buscar. ¿Veis? Aquí no, abajo no. Aquí tampoco. Aquí, donde veáis que el sonido sube de tono y es bonito. Demasiado tapado, demasiado arriba. ¿Veis? Más o menos es a 3/4, ¿sí? Al 70% desde abajo, pues ahí. Lo que hago es poner el dedo pulgar y el índice, y con las dos uñas, si no tenéis uñas, bueno, no pasa nada, las tengo poco, simplemente la puntita de los dedos, ahí apretáis un poco y veis el K, ¿vale? Este es el tapado, entonces es una de las posibilidades. Entonces, ¿cómo queda? 1, 2, 3 y... Dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, dum, tec, taca, tec, dum, taca, tec, taca, última, taca, tec, dum. Vale, y entraríamos en Malfuf. Repasamos Malfuf, ¿vale? ¿Cómo es este ritmo? Un ritmo de 2 tiempos. ¿Cómo va la base? Dum, tac, tac, dum, tac,
ahí contar el ritmo es bastante importante porque es 1 y 2. Uy, ¿qué ha pasado ahí? 1 y 2. Entre el medio tiempo y el segundo tiempo es donde va este golpe. 1 y, ¿vale? 1, ¿vale? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Que viene a ser lo que sería un tumbao de clave, por ejemplo, ¿no? La clave, ¿vale? Tac, tac. Ese mismo sería, ese segundo. Entonces, dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac, tac. Y el segundo golpe en el 2 y medio. 1 y 2. Y 1 y 2. Y 1 y 2. Y como veis, a mí me cuesta incluso cantar lo que es el tiempo. Y es algo muy importante para interiorizar los ritmos. Sobre todo, acordaros de hacer tanto lo que es la nomenclatura cantada, también lo que es la pulsación. 1 y 2. Y 1 y 2. Y eso os dará, pues, mucha más facilidad a interiorizar el ritmo. Dicho esto, vamos a hacer la subdivisión de Malfuf, que sería dum, ka, tek. Acento. Dum, ka, tek, tek. Si os fijáis, el K simplemente apoya, acompaña. Dum, ka, tek, tek. Otra vez. Dum, ka, tek, tek. Dum, ka, tek, tek. Solo un K. Hacemos 2 veces K. 1, 2, 2 y una más. ¿Vale? Dum, ka, tek, tek, dum. ¿Ok? Dum, ka, tek, tek, dum, Y este tempo, más o menos, va por aquí. Dum, tac, dum, tac, dum, tac, 1 y 2, y 1 y 2, y 1 y 2, y 1. Vale, dicho esto, vamos a hacer todo el enlace. ¿Sí? Vamos allá. Bien lento. 3 y Maxum. Dum, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca. Segundo compás, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca. Tercero compás, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca. Último, tek, me paro en el 3, dum. Y pasamos a Malfuf. 7 y lo típico, el cierre, ¿vale? 5, 6, 7 y el 8 me lo como y pum, pum, ta, para cerrar, ¿vale? Voy a hacer un poco más rápido lo que sería esta combinación y ya luego una a mi estilo, ya un poco nivel, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nada, vamos allá. 1, 2, 3 y dum, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca, dum, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca, dum, tek, taca, tek, dum, taca, tek, taca, dum, tek, taca, tek, dum. Vale, entonces, quiero haceros también algunos otros enlaces, que los tengáis de referencia, quien los pille pues bien, que no, que me ponga aquí en los comentarios cómo son, si puedo hacer cualquier otro ritmo, yo estoy a petición vuestra. Me gustaría eso, pues ver vuestro feedback ahí, ver que lo podéis, que lo estáis intentando, que lo que es mis ganas son esto, que aprendáis, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios, que os voy a contestar, ¿vale? Otro enlace típico sería... ¿Qué he hecho? ¿Vale? No voy a introduciros el rack, Esto, si queréis que lo introduzca, ponedme abajo en los comentarios, ¿Cómo se hace el rack? ¿Vale? El rol egipcio, Raka, ¿vale? Y ya, por último, ahora sí que sí,
os voy a hacer pues un poco lo que sería la combinación de estos dos ritmos, pues tocado por mí. Muchas gracias.